Buenos días, vamos a seguir analizando el libro del Señor. En este video vamos a analizar el capítulo 17, el pasaje de David mata a Goliat. Vamos a analizar todo el capítulo 17. De hecho, bastante extenso, tiene 58 versículos. Dice: los filisteos juntaron a sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Dame. Entonces aquí fueron los filisteos los que empezaron a asistir a Israel, ya con Saúl como rey. No solo los hombres de Israel se juntaron y acamparon en la valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Entonces aquí dice que es un valle, es un lugar que está cerca. De hecho, la imagen eh, es muy interesante. Así es un valle, es un lugar rodeado de montañas. Queda muy bien la imagen, un lugar rodeado de montañas. Un pequeño y en la parte baja de ese lugar donde pueden enfrentarse, ¿verdad? Entonces sí, así fue muy parecida la imagen, un lugar rodeado de montañas. Dice: y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y lo veía entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, casi 3 metros, creo que 2,85 por más o menos. Y bueno, este Goliat estaba deforme. Era una persona muy alta, casi 3 metros de altura, como 2,85 más o menos. Alguna vez saqué la cuenta, no llegaba a los 3 metros, pero aún así era muy alto. Pero estaba muy deforme. eh, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevó una cota de malla. Y el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. O sea, todo lo que usaba pesaba mucho, porque era un gigante, o sea, podía aguantar mucho peso. Sobre sus piernas tenía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Iba su escudero delante de él. Aquí vemos claramente cómo eh, mandar a Goliat porque es la persona más alta, más fuerte del ejército de los filisteos. Y se supone que atemorizaba a Israel. Más bien querían dominar a Israel con el puro temor, era del gigante. Y separó 10 voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo de vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Aquí claramente vemos cómo estaba retando a Goliat. Eh, lo que quería era someterlos sin tener que ir a la guerra, ¿verdad? O sea, realmente lo que me brinda el pasaje es que tampoco los filisteos querían guerra, simplemente querían atemorizarlos y mantenerlos esclavos. Si él dice en versículo 9: si él pudiera esperar conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y no os serviréis. Querían seguir teniéndolos como esclavos, como les había dicho. Antes de Saúl, eh, ya había como un pacto entre Israel y Filisteo de que Israel no tendría herrero, ¿verdad? Y que podían, si ellos querían ir a Filistea a comprar el arado y esa cosa y afilarlos, pero no podían tener herrero. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dad un hombre que pelee conmigo. Entonces, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras de filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Aquí vemos cómo
no era para menos, era un gigante. eh, Era un hombre preparado, que ya había visto muchas guerras y atemorizado a Israel, dice. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. En el tiempo de Saúl este hombre era viejo, de gran edad entre los hombres, y si ya era muy anciano. Y recordemos que Isaí tenía en total 8 hijos, contando a David. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Aminadab y el tercero Sama. Son los 3 más grandes, los 3 tal vez mayores de 40 años. Y David era el menor, el último. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Recordemos que David se la pasaba cuidando las ovejas y que aún en guerra pues él tenía que ir a sus trabajos de todas maneras. Recordemos que Isaí no vivía en una ciudad amurallada, ¿verdad? Que vivía en el campo y por eso su oficio de apacentar, de apacentar ovejas. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante 40 días. O sea que pasaron 40 días sin decidir qué cosa hacer, demasiado tiempo. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos una hoja de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Ya habían pasado 40 días, era mucho tiempo, 40 días demasiado. Entonces le llevó algo de comida, ¿verdad? A sus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevaréis al jefe de los 1000. Mira si tus hermanos están buenos y toma ofrendas de ellos. Entonces David iba en un burrito con todo lo que el pan y todo eso, no iba a cargar él, era mucho peso. Y fue. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban a ver de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana dejando las ovejas del cuidado de un guarda. Entonces después de los 40 días parece que empezaron a pelear. Dice, y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando ya contra los filisteos. O sea, después de 40 días empezaron a pelear, había pequeñas batallas, o sea, peleaban durante un rato y después se dispersaban, y así. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas del cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí lo había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Ahí todavía las batallas no eran espectaculares. Recordemos que las batallas realmente interesantes eran en la época de los romanos, en la época de los egipcios y tal vez de los babilonios. Israel en la época de David sí tenía, ya o sea, cuando David fue rey, fue cuando el ejército se modernizó. Con Salomón no hubo guerras, realmente Salomón no. Al final de la época de Salomón, pero fue para pura desgracia, pero la mejor, por mucho la mejor época de Israel fue con el rey David. ¿Verdad? Cuando tomó el mando, por profesionalizar el ejército, lo dividió comandantes, escuadrones y así. ¿Verdad? Fue con David donde tuvieron sus más grandes batallas, sus más grandes victorias. También algunas derrotas, pero fue el mejor momento de todas maneras. ¿Verdad? En lo que a ejército se refiere, con Salomón no hubo, nunca pelearon en la época de Salomón, solo al final cuando Salomón estaba muriendo fue cuando Israel se fue a la guerra. ¿Verdad? Pero antes de eso nunca pelearon. ¿Verdad? Entonces, aquí fue un reino con Saúl, era recientemente formado, no eran soldados, eran ciudadanos, eh,
que se prestaron para el ejército. Eran, este, así recuerdo la palabra, eran voluntarios, pero no eran soldados, eran voluntarios del pueblo, los que estaban en la guerra, y no soldados. Verso 22. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió el ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, y aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los últimos momentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y los oyó David. Entonces de repente había pelea, de repente se dispersaban y luego salía Goliat y retaba a Israel. Y todos los varones de Israel que veían que aquel hombre huían de su presencia y tenían gran fama. Era un gigante, ¿verdad? Realmente no dice cuánto medía Israel. Alguna persona de Israel, pero Goliat sí medía casi 3 metros, 2,91 por ahí. No pasaba de 3 metros, pero aún así era muy grande. Pero bueno, era aún en esta época sería considerado muy grande, casi 3 metros. Pero de todas maneras, no dice cuánto medían los de Israel. Dice la Biblia que Saúl era el más alto de todo Israel, pero no sé qué tanto. ¿Verdad? Podría ser de unos 70, a lo mejor no dice la verdad cuánto medían en promedio las personas de Israel, pero Goliat medía casi 3 metros. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Aquí entonces ya Saúl había ofrecido una recompensa para aquel que matara a Goliat, pero nadie se había atrevido. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el pueblo de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras, diciendo: así será el hombre que le venciere. Y viendo al hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendiera contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? Entonces lo encontró su hermano Eliab hablando con otras personas del ejército, y le dice a su hermano: ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y me dice de tu corazón que para ver la batalla has venido. Él respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es este mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Entonces aquí David se enteró de que había una recompensa, ¿verdad? Lo cual lo anima a, a derrotar al gigante. Y dijo David a Saúl: no desmayes el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo solo David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra de su juventud. Me parece muy interesante que tan solo este capítulo de David mata a Goliat sea muy extenso, 58 versículos, uno de los más extensos, no recuerdo, ¿verdad? Junto con el libro de Mateo, que también tiene los capítulos más extensos. Pero me parece mucho detalle. Bueno, siendo que David fue el rey más grande que tuvo Israel, por mucho, incluso más grande que Salomón. Me refiero a que David sí vivió, tuvo derrotas, claro, pero tuvo una muerte en paz, lo que Salomón no, ¿verdad? Entonces, además tuvo muchas victorias. Hubo pocas derrotas, pero la mayoría fueron victorias. Bueno, entonces, de hecho, Israel incluso en la actualidad dicen y afirman que son descendientes de David, que era su rey, que por David se formó Israel, o sea, el país. Incluso, o sea, me parece interesante que llame más la atención David que Saúl, que fue el primer rey, ¿verdad? Incluso llama más la atención que el propio Salomón, que fue el más rico de todos.
De hecho, en la actualidad existe todavía la tumba de David, ahí en Israel. 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Aquí está diciéndole David a Saúl que él tiene ganas de ir contra el filisteo, ¿verdad? Para derrotarle, y le contaba cómo ya había peleado con osos, con leones. Fuese luego fuese oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Libia. Recordemos que aquí ya estaba ungido David, ¿verdad? Ya había sido ungido por Samuel, y Saúl no lo sabía. Bueno, tampoco le habían dicho para qué lo ungió. Pero dice la palabra que cuando después de que Samuel unge a David, el Espíritu de Dios lo tomaba, ¿verdad? En este caso para darle la fuerza sobrehumana contra el oso, contra el león, y tal vez un poco de música. A mí David, Jehová me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y la armó de coraza. Entonces le dio, tal vez simplemente pensó que se iba a asustar y se iba a dar la vuelta a David. Entonces yo creo que sí, que algo de eso había, porque David era un muchacho, no hice exactamente cuánto, pero no tiene ni 20 años, tal vez menos de, tal vez 18, 19, no creo que llegue a los 20, ¿verdad? Entonces le puso su ropa a ver si se animaba como para atemorizarlo a David, ¿verdad? Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David: Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y le había hecho de sí aquellas cosas. Y tomó su quedó en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue a San Filisto. Entonces ya se había decidido darle de a piedrazos, porque eso hacía David de verdad, con darle piedrazos a los lobos, a los coyotes que iban contra los ovejas. Le daba de piedrazos. Si era un león, pues ya se le iba y le daba de golpes, ¿verdad? Con las manos, así como Sansón, ¿verdad? Que ahogó un león. Este también quería, dice que le quitaba la quijada al oso, ahora se iba contra los leones. Pero los coyotes a los lobos le daba de piedrazos. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, detuvo un poco, porque era un muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dije el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y me dijo David por sus dioses. Y es muy interesante aquí, y yo no lo escuché, yo no lo descubrí, lo escuché de otro pastor, de Giovanni Ramírez, que él descubrió que David, que este Goliat estaba deforme. David no tenía ningún palo en la mano. Dice claramente en la Biblia que llevara piedras en un saco. ¿Verdad? Y, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y este filisteo vio palos, ¿verdad? O sea, la cara la tenía toda deforme, tanto así que vio mal. Vamos a analizar. Dice: y tomó su cayó en su mano un solo palo. No cayó dos, un palo, una vara. Este vio palos, muchos. Bueno, entonces fue la conclusión de un pastor que yo escuché, de Giovanni Ramírez, que el gigante estaba deforme de la cara, ¿verdad? Que por eso vio mal. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te haré tu carne en las aves del cielo y en las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada de lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos,
el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces, aquí David le contesta a Goliat, ¿verdad? Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Entonces, ya tenía experiencia David con cosas muy peligrosas como un oso. No dice la raza del oso, pero un oso de pie es muy alto. Yo creo que, por ejemplo, creo que escuché alguna vez en Discovery que un oso pardo llega a los 3 metros, así parado. Pero quién sabe qué raza de oso tendrían allá. Jehová te entregará hoy en mi mano, yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no solo con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Entonces aquí David no tenía la intención de darle con otra cosa, sino con una piedra. Me parece muy interesante, si recuerdan, dice aquí que David agarró 5 piedras lisas del arroyo. Eran 5 los gigantes que había. ¿Verdad? Julián era uno, pero había otros 4 más. Y después, obviamente mucho después, fueron derrotados. Algunos por había, otros por sus hombres, pero en total eran 5 gigantes. Me parece muy interesante. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David subió deprisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano, aquí no nadie se metió, era un 1 a 1, David y Goliat, no se metieron al filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, y hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Entonces aquí la fuerza con la que cerró la piedra era tan grande que pudo atravesar el cráneo de Goliat y lo mató. Así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. De hecho, coleccionó David esa espada, la espada de Goliat, la tenía él. De hecho, se la quedó como un premio, una recompensa, algo así. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Me refiero a que en la época cuando huía de Samuel, de este Saúl, esa espada la tomó de los levitas, porque la tenían los levitas, la agarró los levitas y se la llevó, ¿verdad? Cuando huía de Saúl. Versículo 52. Levantándose luego de los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta la puerta de Crom. Y cayeron heridos los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gad y Crom. Entonces aquí vemos como la fuerza en la que confiaban los filisteos era Goliat. Y ya cuando Goliat se murió, pues más bien fue asesinado. Pues se hicieron a correr. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Verso 53. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras el filisteo y sacaron su campamento, el botín. 55. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo de este joven? Y Abner respondió: ¿y de tu alma, oh rey, que no lo sé?
El rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven, para darle recompensa, ¿verdad? El que venciera a Goliat, su papá quedía eximido de impuestos y le va a dar a la hija, ¿verdad? A quien derrotará al filisteo. Me parece que falta un versículo. Está donde Saúl le dice, pero él es un soldado de su juventud, a David. Y tú eres un muchacho, le dijo David. Y verso 57, y cuando David volvió a matar al filisteo, Abner lo tomó y lo subió delante de Saúl, tirando David la cabeza del filisteo en su mano. Le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, soy hijo de tu siervo Saúl de Belén. Y hasta ahí termina el capítulo, lo vamos a dejar. Aquí me parece demasiado detalle, ¿verdad? Para una sola pelea. Pero bueno, se ven varias cosas interesantes. Que David peleó contra el león y oso, ¿verdad? Cuando iban a atacar sus ovejas. Y que le da de pedrazo a los lobos, los coyotes. Y bueno, tiene su significado. O sea, primero Dios lo preparó. Antes de irse con un gigante real, lo preparó con osos y con leones. Animales muy... El oso sí es muy alto. Cuando se fuera de pata es muy alto. Hasta 3 metros el oso pardo. Y bueno, un león pues es un animal sumamente peligroso, devorador. Eh, y con eso peleó David. Cuando se enfrentó a Goliat, pues ya tenía experiencia, no le dio temor porque se enfrentó a animales muy peligrosos. Entonces, y como le dije, lo de las 5 piedras. Una la usó para matar a Goliat, pero había otros 4 gigantes que en la misma época de David se fueron asesinados también. Me parece que uno lo mató a David y los otros 3 eh, fueron muertos por sus soldados, eran egipcios, 2 de ellos eran egipcios, ¿verdad? Pero dice la palabra que descendientes de Goliat. Entonces, si era todo por el momento, nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.